up, baby, she's a girl for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive, and when we dance it really count a lot. My love for her so tender and sweet, my heart still spun every time with me. Bebop baby, standing at you, yes, as sweet as it can be. ¿Nombre? María José Tomás. Vale. ¿Tu entrada? ¿Con esto qué hago? ¿Voy allí? A Fardachos y allí te darán la bolsa y te darán la acreditación para poder pasar todo el fin de semana allí. Fardachos, una concentración motera en plena ola de calor. Aquí estamos repartiendo las entradas para que puedan ir todos nuestros compañeros del Club Motociclista Alcañiz y podamos pasar el fin de semana allí. Pues el Club Motociclista Alcañiz es un club de amigos de la moto que nació en el 2002, que ya vamos por 100 socios y esto es una familia que está siempre rodeada de motos. Tenemos aquí de grandes, de pequeños, más veteranos. Bueno, somos una familia, ya te digo, somos casi todos el 90% son gente de Alcañiz y todos tenemos una cosa en común que son las motos. Nos gustan las motos, nos gusta salir de paseo con las motos, hay gente que corre en circuito, hay gente que hace turismo, en fin, esta es la familia que es el Club Motociclista Alcañiz. Bueno chicos, ¿vámonos a Fardachos? ¡Vamos! ¡Vámonos! Calma, por favor. El siguiente, vale, tenemos aquí. Vale. Bueno, aquí es la zona donde empieza todo. Esta es la zona donde nos acreditamos, donde nos dan las pulseras para todo el fin de semana y donde, pues bueno, hay un welcome pack que es una bolsa, pues con algún ticket para comer, para desayunar, la información de todos los eventos que va a haber durante todo el fin de semana y las 4 rutas que tenemos para mañana también. El Club Motociclista Alcañiz está metido en esto porque los organizadores, al hacerlo en Alcañiz, contaron con nosotros para que les echáramos una mano. Vamos a tener buena música, buenos conciertos, buen ambiente y motos. Aquí vemos que nos han dado una mochila de Fardachos con la pulserita, que luego nos la pondremos. Esto son las rutas moteras que vamos a poder hacer mañana por la mañana a partir de las 9:30, que tenemos 4 rutas, más o menos son todas entre 150 y 180 kilómetros y vamos a poder descubrir un poco lo que es el Bajo Aragón. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, por cierto, una braga de Fardachos que está muy bien para cubrir el cuello, tanto de algún bichillo que te puede venir rápido al cuello y así estar un poco más protegido. Colocaremos la pulserita y nos meteremos con la moto para adentro ya, que ya toca. Las rutas que tenemos preparadas para hoy. Ruta 1, Fernando, ¿la hacéis, José Antonio, la hacéis vosotros? ¿Vale? Pues son 148 kilómetros, ¿vale? La ruta 3 la haré yo y la ruta 4 la hará Miguel. Está calculado 3 horas para hacerla en plan muy tranquilo, ¿vale? Que haya tiempo para echar un café entre medio y que la gente pues pueda disfrutar un poco del paisaje, de las carreteras y de todo. Aquí, ¿no? A la 1 nos vemos aquí. A la 1 nos vemos aquí y estamos en contacto. Nosotros vamos a hacer la ruta 4, ¿vale? Haremos Alcañiz, Caspe, Batea, pasando por Horta de San Juan, Arles, Valderrobres y a terminar en Alcañiz. ¿Estáis preparados? Sí, venga, pues vamos. Bueno, es un poco que conozcan también el Bajo Aragón, la comarca del Matarraña, que es muy bonita, y bueno, espero que disfruten mucho de esta ruta. Verán sus ruedas. Muy bien, estupenda. Impresionante, es un paisaje genial. Sí. Genial, venimos de una zona muy llana, entonces ver esto es como ver el cañón, unos cañones, tremendo. Moto en verano hay que aprovecharla también, sí. Porque en invierno está cerrada verdaderamente, nosotros que somos de Valladolid, cerrada para pingüinos y poco más. Así que ahora la aprovechamos, ¿eh? Ahora a tomar café, ¿no? Ahora no, a tomar café no, a tomar algo fresquito. Algo fresquito, por Dios.
Bueno, ahora estamos a mitad de ruta, hacemos un descansito para tomar un refresco y comentar un poquito con todos cómo van y cómo va la experiencia, y luego continuaremos la ruta. De aquí nos iremos a Bot, de Bot a Prat del Conte, pasaremos por Valderrobres y de Valderrobres ya tiraremos para Alcañiz, donde ya iremos a Motorland para terminar allí todos juntos con un vermú en Fardachos. De momento están la gente contenta, la verdad es que les ha gustado, el calor pues parece que no les importa mucho y disfrutando de la mañana. Soñé con una chica bonita y luego con un caimán. Buena ruta, ¿eh? Genial, somos unos campeones. Ahora a continuar. Esto es para pasártelo bien y disfrutar de la carretera, tanto como el que conduce como el acompañante. Lleva su cambio, que lo lleva aquí. El motor es un motor Volkswagen, un motor 1600 que va muy bien. Lleva su enganche para llevar caravana. O sea, cada fin de semana no vamos a un sitio u otro. Normalmente siempre hacemos 200, 300 kilómetros el fin de semana. Y no hay edad para esto, ¿verdad? No, porque tengo amigos que tienen hasta 85 años y siguen llevando la moto y la caravana. La mascota es la mujer, la demonia. La de solo tiene como demonia en el circuito ese. Y ella lleva el demonio. Lo llevo yo, el demonio y la demonia. Y es aquí donde vamos a estar hasta las tantas dándolo todo. Puedes venir, te puedes duchar. La ruta de la Fardachos. Esto tiene pinta, no pintada tiene esto. Vamos a empezar a partir, te lo voy dando y vamos haciendo. Pues esta me imagino que será para unos 22, 25, algo así, porque luego tenemos otra más dentro. Vale, vamos a ir a empezar a repartir, que tienen mucha hambre estos jabalíes. Aparte de tener la afición pues entre amigos y entre compañeros y demás, que es que coincide que aquí en este club hay 3 hermanos y los 3 comparten la misma afición. Somos 4 hermanos y los 4 somos moteros. Esto no coges una moto y te vas ya a la carretera porque se necesita experiencia. Tuvimos un accidente con la moto, un resbalón y caímos y nada. Casi un año de baja he estado. Sí. Pero bien, han quedado un poco de rasguños por ahí, de quemaduras del traje y tal, pero bien. Todos nos gusta una cosa, que es ir sobre 2 ruedas. Y el arroz, ¿no? Y el arroz. Pues ahora un bañito después de comer, un bañito para refrescarnos, que menudo fin de semana estamos teniendo. Y después, pues a seguir disfrutando de Fardachos y del verano. Nos vamos a poner para salir en el desfile de antorchas. En la puerta de salida habrá 2 cajas con 2 personas que irán dándoos la antorcha que vamos a llevar. Simplemente lleva un botón que se enciende y vamos así todos psicodélicos, ¿vale? Esto es uno de los momentos más serios quizás del fin de semana por la honorabilidad que tiene, en la que lo que vamos a hacer es un desfile de antorchas que es en honor a los compañeros motoristas fallecidos. Dadas las altas temperaturas que tenemos, no hacerlo con antorcha de fuego. Y bueno, la organización ha encontrado unas muy llamativas que enseguida veréis, creo que va a pegar el cante. Presento mi GSXR de 7,5 y la verdad es que a mí las concentraciones me gustan mucho porque pues eso, convivimos, o sea, los amigos los tienes en otro lado, es el fin de semana de las motos y solo motos. Yo desde pequeña me acuerdo siempre que con 15 años le pedí una moto a mi madre y me trajo una bicicleta. Todavía tengo la bici con las mismas ruedas que cuando tenía 15 años porque no la llevaba. Y con 31 años o así, pues me saqué el carnet de moto y decidí comprarme mi primera moto. Buah, para mí es tener una semana muy estresante y montarte en la moto y se para el tiempo ya. No tienes temas. Corre, corre, vete, vete.
cosas son para los seres queridos, los que han tenido ese golpe con la moto. Entonces, ahí te vienen esos momentos de bajón cuando arrancas, eso es un poco lo que llevas dentro. Entonces, pues bueno, hay veces que te emocionas un poco. Me acuerdo de muchos, pero es que no quiero nombrar porque me podría dejar alguien y no me gustaría dejar a nadie. Me quedo con todos, ahí está. Y vivimos las motos aquí en Alcañiz y lo que decía un señor que decía es que nosotros no llevamos sangre, llevamos gasolina en las venas.